El capítulo 5 de Poppy Playtime nos introdujo uno de los juguetes más extraños de Playtime Co., superando en extrañeza a propuestas como Petstone, Kick Me Ball, Owen Open o Sir Poop Salute, quienes tuvieron el mismo destino de ser rechazados por la compañía, eliminando todo lo relacionado a ellos. Pero al igual que las imágenes de Daisy, la idea de esta línea de juguetes se mantuvo en algún rincón de la fábrica, hasta que el prototipo experimentó con ellos de las formas más horribles posibles, creando así a los Optimals, quienes en definitiva son los juguetes que por lejos más han sufrido y peor la han pasado en Playtime Co. Sin embargo, para ser personajes tan interesantes, apenas ya aparecieron en el capítulo, y a diferencia de chapters anteriores donde los critters tomaban algo más de protagonismo, aquí apenas y sí los mencionan. Así que hoy conoceremos su historia a fondo, cómo nacieron, sufrieron y si es que Mob Entertainment dejó pasar una gran oportunidad de hacer el juego aún más terrorífico, porque igual y las cosas les salieron un poco del revés. Para hablar de los Brownside Optimals, primero hay que hablar de la línea que los inspiró, muy parecida a los Smiling Critters, pero algo más perturbadora. Esta línea contaba con 7 juguetes, los cuales podemos encontrar como coleccionables por toda la zona del capítulo 5, en su versión original e invertida, cada uno revelando datos específicos. Por ejemplo, tenemos a Blanky Blanks, quien es un muñeco de trapo completamente blanco, y la descripción de ambas formas juega con la idea de que no tiene definición y es prácticamente imposible decir algo de él, siendo literalmente un lienzo en blanco. Luego tenemos a Doodle Bones, que combina rasgos de mono con humano. Su descripción de la versión original dice que es un artista con predilección por lo extraño y macabro, mientras que la invertida, la cual lleva un moicano, cuenta que necesita un espacio privado para pensar e inspirarse, y ese espacio es literalmente él mismo. De Bindle Buggy, una criatura parecida a una manzana, se nos dice que es ese amigo tranquilo y desempleado que siempre logra hacer las cosas más divertidas y que no está mal juzgarlo por ello, y su versión invertida le sirve para bajar pendientes pronunciadas en sus aventuras. Luego tenemos a Gober Guts, una combinación de un gato con un perro, y que no es bueno para decidirse, y se cuestiona sobre ser mexicano o italiano, usar tenedor o cuchara, y salir o quedarse en casa. Su versión invertida es de las que más cambia, siendo la mitad de una forma y la mitad de otra, con orejas de perro en lugar de las de gato de su forma original. Dizzy Bobo está inspirado en las ardillas, es un poco torpe, lo que explica que su cola lleva una venda, accidentándose constantemente, pero tiene un corazón de platino. Su versión invertida está llena de vendas y se asegura de que en esta forma lastimarse accidentalmente es realmente difícil. Y por último podemos encontrar a Lupsy Noodle, con características de tanto insecto como conejo, quien sufre de hiperactividad y le gusta olfatear cualquier cosa que encuentre. Su versión invertida tiene un par de alas de insecto y la descripción cuenta que irónicamente el olor que más desprecia es el suyo. Pero ellos no son los únicos, pues existió otro llamado Baby Chams, un pulpo con aspecto normal y un pez parecido a un tiburón en su forma invertida, y lo podemos ver a detalle por sus concept arts, los cuales también muestran que cada uno iba a tener un accesorio. Blanky un plumón para dibujar sobre él, Doodle un pincel al ser artista, y curiosamente la cinta del grupo focal lo confunden con un porro de hierba mala. Bindle lleva un palo con un pañuelo en el extremo para cargar pertenencias. Curiosamente este objeto se le conoce como Bindle en inglés, lo que explica su nombre, y también una manzana pequeña lo acompaña. Goober tendría una cassette, Dizzy una bellota y Lupsy una flor. ¿Referencia a Daisy la flor? Pues no lo creo. Y es que aunque esta fue una línea de juguetes cancelada, parece que se avanzó bastante en su desarrollo, hasta que por los comentarios del grupo focal lleno de padres, que los calificaron de satánicos y sin sentido para los pibes, los terminaron llevando a la cancelación, pero les dio tiempo de hacer un comercial, mostrando su mecánica básica de sacar su interior, e incluso vemos como una niña pinta a Blanky, de una forma un tanto extraña. Y lo mejor de todo es que podemos ver a Baby Chams, quien sería el más grande de la pandilla, y quizás por esto no parece como coleccionable. Lo interesante es que este comercial es del que el prototipo se inspiró para hacer sus operaciones. En una de las intros más impactantes de todos los capítulos, vemos como el anuncio transcurre mientras hay cortes al proceso de experimentación que usó el 1006 para crear a los Optimals. En una habitación con grandes diferencias a la que encontramos en los laboratorios, 1006 usa sus manos para crear a los Optimals. Lo vemos con un equipo oxidado junto a matraces, una especie de pasta roja, quizás una variante del Poppy Gel, ojos en frascos y un oso de peluche en su mesa de cirugía. Un televisor reproduciendo el comercial, a un lado equipo quirúrgico, frascos y relleno. Ahí es donde rompe la tela, saca la felpa y corta la cabeza del juguete, arrancando sus ojos, y oímos su amalgama de voces hablar mientras continúa con la operación, cortando tejido vivo con una especie de bisturí. Las extremidades son arrojadas a un bote de basura y con hilo y aguja comienza a rearmarlo en su nueva forma. Los ojos de esta criatura se mueven y comienza a respirar. Al terminar vemos a los dos tipos de Optimals que nos encontramos en el juego, sentados a un lado del televisor, respirando y con su pelaje y piel del lado equivocado. Estos dos Optimals tienen nombre, algo que se reveló en una tienda pop-up de Japón. El que parece tener cabeza de Smiling Friend se le conoce como Rackback, que creo que es algo así como bolsa rota, mientras que el que parece ser el resultado del oso de peluche que vemos al 1006 operar se llama Gutterplatch. Es curioso que hasta la fecha no hayamos visto un juguete igual en la fábrica, ya que parece un oso de peluche genérico y no Bobby Birhoff. Esto puede ser un indicio de que en el
el futuro veremos a este juguete más parecido al clásico Teddy Bear y por alguna razón se lo están guardando. O simplemente no querían romper uno de sus peluches Smiling Critters para el video y usaron un oso de peluche genérico. Pero esto nos deja claro que los Rakback parecen ser productos de la línea Critter, siendo cualquiera de los Smiling o Nightmare Critters, quienes terminaron recibiendo este proceso, teniendo los mismos ojos redondos que ahora están invertidos y sigue siendo visible el dispensador de olores dentro de su boca, lo que explica por qué son los que aparecen más en el juego. Por otro lado, los Weather Plush tienen ojos redondos, aunque no cuentan con pupilas, sino una especie de pinchos con los que se adherían al cuerpo. Luego tenemos el video musical de Ground Side Out de CG5, donde nos enseñan al prototipo que aceptó su papel como un dios, tendiendo su mano a los juguetes que lo seguían, pero los que no lo hacían eran vistos por él como un error, desarrollando una obsesión compulsiva de mejorar y hacer bien a los experimentos disidentes, para que siguieran sus órdenes una vez terminara el proceso. Y es que hay que analizar las características de los Optimals, quienes no pierden la razón, pueden comunicarse y parecen vivir en una sociedad. Cuando Player deambula por la zona, se les oye comentar su presencia y deducir que viene de arriba, mientras otro asegura que no hay nada arriba, ya que el juez, o sea el 1006, se los dijo, aunque tampoco confían mucho en sus palabras. A pesar de ello, el ambiente hostil de la fábrica ha provocado que se vuelvan extremadamente agresivos. Una nota que encontramos al inicio del capítulo pertenece a un Optimal y este revela que Boogie le robó sus cosas, lo que los llevó a matarlo y tomar sus pertenencias, además de comerse los restos de Boogie. Luego menciona a otros como Knut, Roach y Jiggy, a quienes ve como próximos objetivos para robarle sus cosas, aunque sabe que eso atraerá más que quieran robarla a él, pero no le importa y afirma no tenerles miedo, pues al final terminará comiéndoselos. Y a pesar de su anatomía, queda claro que pueden ver, incluso parece que son mucho más sensibles a la luz, huyendo en cuanto ven una luz activarse, aunque puede que se deba más bien a que han pasado todo este tiempo en la oscuridad. Algunos creen que los Optimals son los huérfanos, ya que estuvieron un tiempo en el laboratorio hasta que el 1006 los llevó a un lugar mejor. Y ya que ve a sus creaciones como algo mejor y correcto, cabe la posibilidad de que algunos terminaran de esa forma. Incluso eso podría explicar por qué los Gather Plush provienen de un oso de peluche que no conocemos, al ser creaciones propias del prototipo que no llegaron a venderse por Playtime Co. Sin embargo, está claro que el prototipo desprecia a los Optimals cuando uno de ellos huye al inicio del capítulo, pues lo mata sin pensárselo dos veces. También es posible que el prototipo usara partes de los numerosos cuerpos del personal de Playtime Co. que quedaron de la Hora de la Alegría, reanimándolos para condenarlos a convertirse en monstruos deformes, similar a como hizo con Preston o también con Lily Lopretz. Y es que el mayor ejemplo de quienes terminan siendo Optimals lo deja Giblet, uno de los personajes más complejos del capítulo, quien salva a Player de un ataque inminente de un Rakback usando el bastón eléctrico, dejando claro que conoce la debilidad de ellos. Pero a diferencia de otros Optimals que si bien están conscientes quedaron re locos, como el que escribió la nota, Giblet parece mantener toda su cordura, y en lugar de robar tiene una lista de todas las cosas y favores que debe a otros experimentos, así que es buen pibe. Lo curioso es que encontramos una cardboard de su versión original, dejando claro que pasó por el mismo proceso que los Optimals, y que su personalidad como juguete fue pensada para ser un protector de los niños. Sin embargo, ahora se presenta como alguien que no es heroico. Cuando el prototipo ataca a Player y se lleva a Poppy, este solo huye, y hasta que no hay peligro saca a Player del Poppy Gel y lo revive, confirmando que en un pasado fue un disidente y luego de que el prototipo hiciera su proceso en él, dejó de intentar enfrentarlo, aunque seguía sin creer su propaganda con la esperanza de que algún día alguien derrotase al 1006 y así lograsen escapar. Y no olvidemos a Cham, su confiable aliado, quien sigue las órdenes del prototipo pero al mismo tiempo sigue a Giblet y ayuda en su tarea de descubrir la debilidad del dios de Playtime. Y es que curiosamente este no siempre fue el destino de Cham, pues en uno de sus artes conceptuales se le muestra con una apariencia de Optimal, lo que confirma que en un principio se le pensó como alguien que se opondría y terminaría con el mismo destino que Giblet, pero parece que siempre siguió sus órdenes y evitó ese destino, aunque luego de ayudar a Player puede que lo terminemos viendo con esta forma. Giblet y Cham tienen más datos interesantes y dan para su propio video, así que comenten si quieren uno que los explica a profundidad o quizás hasta unas curiosidades. Pero ahora que ya terminamos de analizar a los Optimals, podemos entender mejor a quién está detrás de ellos: el prototipo. Con estos datos queda claro que los únicos que pasan por la mesa de operaciones del 1006 son los disidentes, quienes tienen el defecto de no adorarlo, y este se encarga de repararlo por medio de este proceso. Y es que al analizar la creación podemos saber mucho más del creador, y es que recuerden, la Hora de la Alegría fue planeada para acabar con las atrocidades de los científicos de Playtime, pero lo primero que hizo el prototipo cuando llegó al poder es justamente iniciar experimentos en los niños y probablemente en huérfanos restantes. Esto puede sonar extraño en un principio, pero encaja con un perfil psicológico de alguien que ha vivido en un ciclo de abuso, pues
pues aunque odia a los científicos, la mutilación y la experimentación biológica, al mismo tiempo son el único lenguaje de control que conoce. Cuando alguien lo desafía, recurre a la única herramienta que aprendió de sus creadores para imponer el orden. Y es que hay que recordar que la primera traición que vivió proviene de Elliot, a quien parece que veía como un padre, generando en él una herida de abandono y rechazo, que probablemente ya tenía al ser un huérfano que vivió múltiples abusos antes de llegar al Playker. Para el 1006, lo que hacían los científicos era una abominación porque eran humanos jugando a ser dioses con él. Sin embargo, como él ahora se percibe a sí mismo como un dios real y perfecto, no ve sus propias acciones como experimentos, sino como castigos divinos o purificaciones. Y que se haya basado en una línea de juguetes que presentaba criaturas capaces de cambiar al sacar su interior al exterior, nos deja entender un poco más cómo funciona la malévola mente del prototipo. Pues es un hecho, su intelecto es superior, capaz de planear revoluciones, manipular científicos y experimentar con lo que sea. Pero parece que su desarrollo emocional probablemente se detuvo en el momento en el que el niño Oli fue transformado. Así que sí, tiene el intelecto de un genio, pero la capacidad emocional de un niño pequeño. Es así como la mente infantil de Oli, al estar buscando desesperadamente la lealtad y el amor que nunca tuvo de Elliot Ludwig, cree que extirpando el interior de los Optimals encontrará a alguien que en verdad lo quiera. Pues al poner el interior por fuera, también se asegura de que nadie pueda ocultarle nada. Y es que por todo esto y lo que vimos antes, la idea de los Groundside Optimals es perfecta, porque no solo nos aprovecha de explicar lo retorcido del prototipo y enseñar lo perturbador que puede llegar a ser, sino que mucho más importante, nos muestra cómo la fábrica acabó en ese terrible estado. Pero es justamente todo ese potencial y calidad narrativa el que nos hace ver su tremendo potencial y cómo fueron muy desperdiciados. Ya hemos visto que estos juguetes son literalmente lo peor de Playtech Co, y en el buen sentido para el juego, pues son los experimentos que mejor transmiten el horror que se vive dentro de la fábrica. La prueba de que el hambre y la soledad no son el peor destino de los experimentos que la habitan. Pero los desarrolladores no supieron cómo implementar la idea perfectamente en el juego, quedando a deber su forma final y presentación. Empecemos por lo obvio. Utilizaron a los Critters como principal ejemplo de los Optimals, algo que no estaría mal si no fuera porque vienen presentando un nuevo tipo de Critter desde el éxito que tuvieron en el capítulo 3. En un principio se sentían como los nuevos Critters de turno, para que Mob Entertainment pudiera vender más peluches en su tienda, quitándoles así el peso que representan. Y curiosamente lo mismo pasó con los Critters pasados, que eran personajes muy bien pensados, cada uno representando algo distinto, con personalidad propia y hasta habilidades únicas, pero terminaron siendo criaturas que sirven como un pequeño obstáculo para zonas específicas del juego y que explotan jumpscares baratos y genéricos. En el capítulo 3, por ejemplo, los Smiling Critters tenían su propio programa, cada uno cumplía un papel diferente en el Playker. Catnap dormía a los niños, Dog Day era enérgico y alegre para darles confianza, y cada uno del grupo tuvo una versión en la iniciativa Bigger Bodies. Sin embargo, solo conocimos a Catnap y la mitad de Dog Day. Y sí, esto sirve para ilustrar que los otros Smiling Critters tuvieron un destino peor al rebelarse contra el prototipo, pero a la par desaprovecharon grandes ideas, posiblemente por lo difícil que sería diseñar a cada uno y darle su propio lugar en el capítulo, considerando lo cortos que son y el poco tiempo que hay de desarrollo. Pero ese ya es otro tema, que de hecho hablamos en uno de los videos pasados de por qué muchos piensan que el capítulo podría haber sido un fracaso. El punto es que después llegaron los Nightmare Critters, una versión retorcida que servía como secuela de los primeros, cada uno más malo y especial, con una variedad más grande a los animales comunes en los que se enfocaban los Smiling, desde ovejas negras, ranas venenosas, murciélagos, cocodrilos y hasta dragones. Y aunque se vendían como malos y una pesadilla, tuvieron su propio comercial y éxito en la compañía. Hasta yo lo sobreexploté haciéndole un video a cada uno. Sin embargo, no conocemos ninguna variante Bigger Bodies de ellos, y aunque algunos tenían diseños bastante buenos, con manos en forma de alas, todos terminaron siendo el mismo modelo de Smiling Critter, con una cabeza y color diferente. Incluso se movían igual que sus antepasados y ninguna de sus peculiaridades fue representada a la hora de atacar. Probablemente lo más destacable que tuvieron fue el cómic del incidente con Pianosaurus, que explica cómo se cargó a muchos de estos y por qué Doi le guardaba tanto rencor como para hacerlo pedazos. Pero fuera de eso no destacaron demasiado. Es así como ya comenzamos a ver una tendencia un poco negativa, y es que los desarrolladores tienen tremenda idea, con una gran profundidad y potencial, pero a la hora de traducirlo al juego apenas sí le echan ganas, enfocándose más en el antagonista de turno y dejando estas ideas como relleno secundario, o más bien terciario o hasta cuaternario, aunque esa última palabra no cuenta. Por eso cuando se anunciaron los Groundside Optimals los veíamos como la misma fórmula aplicada en el nuevo capítulo otra vez, y aunque ya vimos que el trasfondo es más grande, en los hechos, la verdad es que terminaron siendo la copia del mismo modelo con diferentes colores para dar un jumpscare bastante clásico. Y es que basta con ver los concept arts de estas criaturas para darnos cuenta de su potencial, pues pudimos ver a los diversos critters siendo llevados a cada mesa para este proceso, con carretes enormes de hilo colgando en la maquinaria para coserlos y critters colgando en ganchos esperando su terrible destino, algo muy perturbador. Y recuerden al Chum Optimal de los bocetos, tener algo parecido a eso habría reforzado mucho la narrativa, mostrando que este no estaba dedicado a criaturas indefensas, pues cualquier opositor al dios de Playtime era castigado igual y no era necesario que Cham tuviera que ser el ejemplo, pues pudieron mantenerlo como lo vimos, mostrando su lado tierno y amigable, pero poner como ejemplo algún experimento que conocimos en el pasado, como otro de los Smiling Critters
Critters de la iniciativa Bigger Bodies. Por ejemplo, si nos hubieran dado un Omnimal que en algún momento fue Hoppy Hopscotch o Bubba Pant, no solo hubieran redimido un poco a los Smiling Critters, sino que le habrían dado mucho más peso y terror a los Omnimals, pues literalmente solo tenían que ser una variante de Ratback en tamaño de Bigger Bodies y darle la voz de uno de los Smiling Critters para mostrar cómo Dog Day se llevó la mejor parte al solo ser castigado para darle de comer a los Smiling Critters, mientras los demás tuvieron que pasar por las manos del prototipo. Y es que Mob Entertainment demuestra siempre tener excelentes ideas, pero la mayoría solo brilla en el horror analógico de las cintas, como el anuncio de los Groundside Omnimals en contraste con los experimentos del prototipo es perfecto, pero luego vuelven a ser el mismo juguete pequeño que se oculta en la oscuridad y ataca playa, en lugar de mostrar el peso de su diseño y lore con hechos en el juego. Esto los convierte en lo peor de Playtime, o más bien dicho, en lo peor de Mob Entertainment, porque demuestran que siguen sin ser capaces de sacar provecho a sus ideas, enfocándose siempre en una fórmula ya probada en lugar de intentar plasmar sus ideas en el juego. Y es que al final y como conclusión podemos decir que lo único malo que en verdad tiene Mob Entertainment es miedo al éxito, pues han demostrado que de sobra son capaces de hacer contenido genuinamente terrorífico de la nada, como hacen con los VHS, ARGs y en general con todo el terror analógico previo a la salida de los chapters, pero ya sea por el apuro o porque no quieren tomar riesgos, no terminan trasladando esa calidad al juego. Y si lo hicieran, en definitiva esta franquicia pasaría a la historia, y los Omnimals son una prueba de ello. Pero bueno, no olviden comentar si para ustedes los Groundside Omnimals tenían más potencial y si acaso los veremos en un próximo capítulo, a ver si por ahí se redimen. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro vampiro!